Limitación de algunos movimientos por el dolor que estos provocan y poca flexibilidad de las articulaciones son algunos de los síntomas que pueden hacer que las tareas cotidianas, como destapar un frasco de café o subir las escaleras, sean más difíciles de realizar para una persona que tiene osteoartritis. Hoy, en Diálogos en Confianza, infórmate, porque los especialistas nos dirán cómo trabajar en los factores que podemos modificar para vivir mejor con esta enfermedad. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. ¿Cómo están? Soy José Bandera Quijano y me da mucho gusto acompañarlos este lunes, una vez más, para platicar de un tema interesante, la osteoartritis o osteoartrosis. Ahorita nos van a aclarar la terminología nuestros especialistas, pero les hemos mencionado ya anteriormente que existen una gran cantidad de tipos de artritis. Probablemente esta es la más común de todas. Y si bien tiene mucho que ver con el envejecimiento articular, también tiene mucho que ver con nuestra manera de llevar nuestras vidas, con cómo comemos, cómo nos ejercitamos, cuánto pesamos, etcétera. Todo esto lo vamos a ver hoy aquí en Diálogos en Confianza. Pero antes que nada les pregunto a ustedes, ¿saben lo que son las articulaciones? ¿Cuántos tipos de articulaciones hay? ¿Cómo funcionan? Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, me da mucho gusto saludarte, Pepe, muy buen día. Igualmente a todas las personas que nos acompañan y que se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. La dirección para poder seguir el programa en vivo a través de internet es canal11.mx/diálogos. Otra forma de comunicarse es la vía telefónica y el número para hacerlo es 51 66 40 00. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11 de Diálogos en Confianza y por supuesto también quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de Canal 11. Ok, pues ahora sí vámonos de lleno al tema. Las preguntas que hacía justo antes de saludarte, que estuve a dos de brincarte, perdón. Pero vamos a ver esta cápsula para ver qué son las articulaciones. Ahorita les presento a nuestros panelistas. La definición de la articulación es la unión de dos o más huesos. Las articulaciones en el cuerpo son más de 360 articulaciones. Estas articulaciones se pueden dividir en dos grandes grupos. Una por su estructura, digamos por qué tejido están conformadas, y la otra por su forma, ¿no? Que eso le va a dar también un poco la función. Dentro de su tejido o los tejidos que puedan estar conformados pueden ser fibrosos. Una articulación que es muy fibrosa no tiene tanta movilidad. Son como las articulaciones del cráneo. Tienen el tejido que no permiten que se muevan los huesos. Las articulaciones cartilaginosas es cuando en los niños están todavía el cartílago de crecimiento que está en la parte más lejana del hueso, que tiene cierta movilidad, pero de todos no es una movilidad muy amplia. Y luego las sinoviales, que son las más comunes, que las podemos tener, por ejemplo, aquí en los dedos, que se componen todavía de más estructuras, como es el cartílago, como es el líquido sinovial, como es la membrana sinovial, y que todo eso lo recubre una cápsula, que es como si fuera un globo alrededor de la articulación. Todo eso contenido hace que podamos tener mayor movilidad. Y luego viene la otra clasificación donde está por la forma. Hay articulaciones que son trocleares, son como las del codo, donde una parte es cóncava y la otra convexa, digamos que tiene solo un eje de movimiento. Existen otras que son planas, como pueden ser las del tobillo, que la articulación se desliza sobre sí. Hay otras articulaciones que son esféricas, que son las que nos permiten mucho mayor movilidad, como son las del hombro, como son las de la cadera, que permiten un movimiento casi de 360 grados. La del pivote es como la que existe en la articulación entre el atlas y el axis, que es en la columna vertebral, donde existe un pivote donde la vértebra que está por encima gira sobre ese pivote. La función de las articulaciones es pues, principalmente la movilidad. Les voy a presentar a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy para hablar de este tema tan interesante. En primer lugar, el doctor Álvaro Lomelí Rivas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Bandera. El doctor es médico especialista en medicina de rehabilitación, es el jefe de la Clínica de Medicina de Rehabilitación de Médica Sur. El doctor Rolando Espinosa Morales. Bienvenido, doctor. Hola.
El doctor es jefe del Servicio de Reumatología del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud. Y le damos la bienvenida, porque ya nos ha acompañado anteriormente, el doctor José Manuel Aguilera Cepeda. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Él es presidente del Consejo Mexicano de Ortopedia, miembro de la Academia Mexicana de Cirugía y coordinador académico del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud. Pues bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Y yo creo que más bien este tema salió a sugerencia de usted, doctor, de que es un tema tan importante. Yo les decía a la hora de iniciar el programa, ¿cuál es la diferencia entre osteoartrosis y osteoartritis? Bien, es muy importante entender que son sinónimos. O sea, osteoartrosis es un término con el que hace algunos años se manejaba más el proceso de envejecimiento propio de las articulaciones asociado a edad, principalmente asociado a edad. Existen una terminología nueva que es precisamente el de osteoartritis, en donde ya se está utilizando más en forma generalizada como un proceso degenerativo de la articulación. Había una pregunta que decía, bueno, ¿qué diferencia hay entre una artritis reumatoide y una osteoartritis? Bueno, hay una gran diferencia. La artritis reumatoide generalmente se debe a una enfermedad autoinmune, una enfermedad en donde se están creando defensas en contra del organismo mismo, y la osteoartritis simplemente es un desgaste de la articulación. ¿Cuál es el panorama general en nuestro país de osteoartritis? No, bueno, pues nada, dementador, yo diría, por muchas razones. La primera es el concepto que se tenía hace muchos años y que ha cambiado en los últimos 15 probablemente, es que era una enfermedad de la gente en plenitud, de los adultos en plenitud, ¿no? Decían, una enfermedad del viejito. Y eso es algo que yo insisto mucho incluso en los pacientes, en los alumnos, que es una enfermedad que no necesariamente es de gente adulta en plenitud, ¿no? Es una enfermedad que desgraciadamente ahora se puede ver desde los 40 años. Lo que pasa es que tiene factores de riesgo diferentes en una población y en otra. Hace algunos años en el Colegio Mexicano de Reumatología se hizo un estudio en 5 estados de la República que más o menos representa la geografía de nuestro país. Y yo le puedo decir que el porcentaje de pacientes que había en aquel entonces era de 10.5% de adultos que tenían esta enfermedad. A números, más o menos, yo le puedo decir que hicimos una predicción hace algunos años y éramos como 7.8 millones de personas que tenían en ese entonces, estoy hablando en el 2013, esta enfermedad. Y más o menos en el 2050, con las cifras de ese estudio y utilizando las cifras de CONAPO, ¿no? Íbamos a ser por ahí así de 11 millones de personas, 12 millones que íbamos a tener esta enfermedad. Me surge una pregunta. Si hablamos de que esta enfermedad era una enfermedad que antes se catalogaba en gente de mayor edad, podríamos decir que la expectancia de vida también ha aumentado muchísimo, a diferencia de los últimos 50 años, que eventualmente por desgaste llegaríamos, o si siguiéramos todos viviendo hasta no sé qué edad, 100 y tantos años, ¿tendríamos osteoartrosis? Sí, hay 3 factores que intervienen en esto. La primera es la herencia. O sea, nosotros envejecemos como envejecieron nuestros padres o nuestros abuelos. El segundo punto es que hay un factor de género. Las mujeres sufren más esto alrededor de los 50 años de edad. Como dijo el doctor Rolando Espinosa, a partir de los 40 hay algunas mujeres que empiezan a presentar ya datos de desgaste iniciales, pero ya empiezan a presentarlos. Y generalmente hacen crisis entre los 50 y los 60 años de edad. Y el tercer factor, que también es importante, es la vida que nosotros hayamos llevado. Desde el punto de vista de actividad física, desde el punto de vista de obesidad, de enfermedades asociadas, que también contribuyen a este proceso de desgaste de las articulaciones. Hablemos de estos factores de riesgo, porque si hablamos de que ahora se presenta esta enfermedad en gente muchísimo más joven, evidentemente tiene que ver con factores de riesgo. ¿Cuáles son? Hay una investigación bastante profunda que se hace en España, que es uno de los países en el mundo que tiene una población más vieja. De hecho, en Europa se considera que para el 2020 sería el país con la población más vieja, en el cual se consideran 4 elementos que pudiéramos decir factores de riesgo. El primero es la constitución genética, de la cual ya hablaba el doctor Aguilera. Cada persona tiene una carga genética que le da sus padres, su familia, para padecer la enfermedad o no padecerla, y si la padece inclusive con qué agudeza la va a presentar.
El segundo elemento son el estilo de vida que tiene la persona. Una persona que tiene una vida, digamos, un deportista, que tiene una vida muy intensa, tiene mayor desgaste articular que otro que tiene una moderada actividad o que no la tiene. Igualmente, las enfermedades que padece una persona, lo que se llaman enfermedades concomitantes, que esto puede ser la hipertensión, puede ser la diabetes mellitus, que son enfermedades muy frecuentes en nuestro país, esto condiciona que la persona tenga más riesgo de que la osteoartritis se presente e inclusive en una mayor intensidad. Y el otro elemento, el cuarto elemento, es el medio ambiente, que también juega un papel importante en el desarrollo de las enfermedades. Por otro lado, también hay que ver que si bien es cierto que yo no creo que la enfermedad se haya modificado mucho a lo largo del tiempo, pero sí hay dos elementos. Ahora se diagnostica mejor. Anteriormente se confundía con muchas cosas, ¿no? Ahora ya hay criterios bien específicos para diagnosticarla, y la otra cosa que influye mucho, que el proceso normal de envejecimiento humano se ha ido retrasando. Una persona hace 50 años que tuviera 50 años estaría mucho más deteriorada que una ahora que tiene 50. ¿Qué impacto tiene la obesidad y el sobrepeso? Bueno, yo creo que definitivamente tiene mucho impacto porque está habiendo más carga de peso sobre las articulaciones. Estamos hablando principalmente de las articulaciones de carga, columna lumbar, caderas, rodillas y pies. Entonces sí hay un impacto muy importante relacionado con esto. Así como decía el doctor Lomení, respecto a la gente que hace actividad física muy intensa, también tiene mayor predisposición a este proceso de desgaste articular. También aquellos que no hacen ejercicio, que tienen obesidad, pues también tienen mayor predisposición al desgaste. ¿Qué pasó, doctor? Pues fíjese que yo quisiera, digamos, ver a la obesidad no solamente como lo que le dijo el doctor Aguilera, que es real. El concepto que teníamos era, yo soy gordito, tengo sobrepeso, tengo obesidad, y es real, mis articulaciones cargan más, ¿no? Eso no hay duda. Pero en los últimos años se ha visto en el mundo, y México no es la excepción, unos trabajos que hemos hecho ahí en el instituto, que hay una serie de proteínas nuevas, ¿no?, que se ven en la gente que tiene obesidad, ¿no? El nombre es lo de menos, se llaman adipoquinas, pero bueno, es lo de menos importante. Entonces, la gente que tiene sobrepeso no solamente carga, como dice el doctor Aguilera, sino que en su sangre tiene estas sustancias que sabemos que tiene una influencia en el condrocito. El condrocito es la célula del cartílago. Entonces, ahí deteriora la función del cartílago, del condrocito, y es muy claro. O sea, tenemos estudios extremadamente, digamos, muy cuidados, donde vemos claramente que estas sustancias están elevadas en los pacientes que tienen osteoartritis desde etapas tempranas. Entonces, sí, uno de los factores de riesgo que hoy nos preocupan mucho a los médicos que vemos enfermedades musculoesqueléticas es la obesidad. Y no solamente por la cuestión de la carga, del sobrepeso, de que estaban cargando, ¿no?, nuestras articulaciones, sino estas sustancias que ahora sabemos que no solamente dan problemas cardíacos, ¿no?, sino que también dan problemas en las articulaciones y aceleran este proceso de disminución del volumen de cartílago. Podemos decir entonces, explicando una articulación, el cartílago sería como el empaque, por así decirlo. No, más bien yo diría que el cartílago lo que tiene es una función como un amortiguador de un auto. Okay. Entonces, cada que yo camino, cada que yo agarro una taza, cada que agarro un micrófono, el cartílago lo que hace es disminuir el golpe. Exacto. Entonces, obviamente, si yo uso mucho más mi articulación, ¿no?, que es lo que hablaba el doctor Lomelí y el doctor Aguilera, pues obviamente impacto al cartílago, ¿no? Pero ahora sabemos que no solamente es eso, sino que ese amortiguador se daña porque hay unas sustancias que lo están dañando. Entonces, pues obviamente a la larga lo que va pasando es que empieza a doler, ¿no? Claro. Empieza a inflamarse. Y ahí el concepto de que ahora creemos que el mejor nombre de esta enfermedad es osteoartritis, porque ahora están muy caracterizadas una serie de sustancias que inflaman y que destruyen al cartílago en forma mucho más rápida.
¿Cuáles son? A ver, doctor. Yo creo que sí sería muy importante enfatizar un poco de lo que acaba de decir el doctor. El cartílago eminentemente es colágena. O sea, la parte del cartílago importante es aquella que sirve como amortiguador, que está lleno de líquido, tiene mucha agua, precisamente para dar ese efecto de amortiguador y para que balancee las cargas en la articulación cuando nosotros nos movemos. Es muy importante entender que las células que generan ese cartílago, esa matriz cartilaginosa, se llaman condrocitos, pero solamente es el 2% del cartílago. El otro 98% es colágena y algunas otras estructuras, además de agua, que le dan esas propiedades al cartílago. Ok, entonces se va a ir dañando. Oscar, antes de que nos vayamos a corte. Osman Woolrich nos dice, nunca he conocido programas oficiales de salud en prevención y atención de este padecimiento que afecta a tantas personas en México. Lucas Joacil nos dice, enriquecerse no sé qué sea osteoartritis, pero es por la edad y me va a ayudar. Ayurbs dice, la osteoartritis también se da en adolescentes. A mí me operaron a los 16 por un esguince de rodilla izquierda. Nos van de salud, ya decían, es menos frecuente desde luego, pero se puede venir, se puede dar. Daniel Lara, tronarse los huesos afecta las articulaciones. Yo con solo cerrar el puño con fuerza, basta para que me truenen los dedos de las manos. Y yo aprovecho para decir que yo apenas hago así, también me truena de los pies. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos, no se vayan. Es una realidad que las personas con obesidad o problemas de sobrepeso son más vulnerables a padecer otras enfermedades, entre ellas la osteoartritis. Los especialistas señalan que un sobrepeso del 20% multiplica por 10 el riesgo de sufrir osteoartritis en la rodilla. Para una rodilla, no es lo mismo soportar 60 kilos que 85, ya que a mayor peso, el desgaste del cartílago se incrementa y además los pacientes obesos tienen en su sangre niveles hormonales alterados que aceleran el desgaste del cartílago y provocan la inflamación. Parece, Oscar, que tenemos por ahí una llamada, ¿verdad? Así es, exactamente. Y otros dos comentarios. Raquel Gutiérrez Castillo nos dice, esta es una anécdota porque fue real. Mi amiga fue a consulta y le dice al doctor, me duele la rodilla izquierda, y el doctor le dice, es por la edad, y mi amiga le contesta, esta es la rodilla derecha y también tiene la misma edad y no me duele. Buen punto. Es una buena apreciación, exactamente. Noemí Salgado, ¿y la condromalacia qué tanto tiene que ver con la osteoartritis? Y la llamada telefónica de Efraín Camargo, que dice, tengo 64 años, salgo a caminar y a trotar todos los días. ¿En qué me beneficia o perjudica? Sería interesante también saber en qué superficie lo hace, porque no es lo mismo correr en grava, que correr en arcilla, que correr en duela o correr en cemento. ¿Cuánto cuánto corre? Y hay que ver la forma de sus rodillas. Si las rodillas están bien alineadas y realmente están en buena posición para poder correr. Todo este tipo de situaciones intervienen mucho. Obviamente le ayuda, sí le ayuda, el hecho de hacer ejercicio le beneficia. Hay muchos pacientes que tienen esa sensación de tronido o de crepitación cuando mueven una articulación. No siempre es porque rozan las articulaciones, simplemente puede ser un brinco de los tendones que están cambiando de posición a través de una saliente ósea y eso es lo que truena. Entonces, no siempre es patológico el hecho de que nosotros sintamos que están brincando los tendones en las articulaciones. Eso puede tener que ver más con la flexibilidad que tenga cada uno de los pacientes. Pero ¿y se da cierto adelgazamiento o no? Porque yo siempre lo escuché de niño, que si te tronabas los dedos, entonces te iba a provocar algún daño. Eso sí puede ser. Y la otra cosa es lo que preguntaban de la condromalacia. La condromalacia es una parte de la osteoartritis, generalmente tiene que ver más con problemas patelares, con problemas de la rótula. Hay que ver por la edad del paciente si hay algunos factores que pueden estar originando ese desgaste. En pacientes jóvenes puede tener que ver con mala alineación de las rodillas o con algunas presencias de algunos pliegues sinoviales dentro de la articulación que generan un desgaste temprano de la articulación patelar, fémoro-patelar. Bien, hemos hablado de las articulaciones de carga sobre todo, pero mi pregunta es ahora, ¿cuáles son las articulaciones del cuerpo más comúnmente afectadas por este tipo de enfermedad? Pues yo creo que son todas prácticamente, pero en alguna estadística se vio que hay articulaciones que tienen más frecuencia de daño. Por ejemplo, las rodillas.
las articulaciones pequeñas de las manos, que se llaman interfalángicas, son también de las más frecuentemente dañadas. Las articulaciones de las vértebras también se dañan con mucha frecuencia, especialmente de manera inicial las vértebras dorsales, pero con más agudeza y más problemas las cervicales y las lumbares. Y una articulación que ahora, no sé si sea cambios en la actividad, pero la articulación de la cadera es una también de las que más se dañan, y yo creo que ahí sí interviene el factor de actividad de la persona y algo muy importante, la edad del paciente. A mayor edad, mayor posibilidad de que se dañe la cadera. Una pregunta, hablábamos también de obesidad. Tristemente hemos comentado aquí en el programa que somos el país con mayor obesidad infantil que existe en el mundo. ¿Qué impacto tiene la obesidad infantil y el sobrepeso infantil en las articulaciones de estos niños a edades tempranas? ¿Se puede presentar antes o eventualmente se va a presentar? ¿O cuál es el impacto del sobrepeso en articulaciones en niñillos? Seguramente van a tener problemas a mediano plazo, así como se espera que también padezcan problemas de diabetes temprana, problemas de hipertensión temprana, incluso infartos a temprana edad. Para cuando ellos tengan 30, 35 años, también se espera que tengan problemas de articulaciones. Nosotros vemos muchas deformidades angulares en los niños obesos. ¿Qué son deformidades angulares? Deformidades angulares quiere decir que las rodillas están encontradas, o generalmente las rodillas están metidas. Okay. Tienen problemas en columna lumbar también frecuentemente. Hay una enfermedad que se llama espondilolistesis o espondilolisis, en donde la vértebra empieza a sufrir por el exceso de carga y el sostén de la vértebra empieza a perderse y se empieza a deslizar la vértebra hacia adelante. Hay problemas muy importantes asociados a esto. Es decir, entonces el sobrepeso no es exclusivo el daño a osteoartritis, sino hay otros tipos de problemas osteomusculares asociados al sobrepeso desde edades tempranas. Así es. Otra pregunta, ya lo mencionamos aquí, la herencia. ¿Qué tanto es el peso de la herencia en la presentación de este tipo de enfermedad? Bueno, esa es una buena pregunta. La respuesta es, hoy conocemos diferentes formas de osteoartritis, ¿no? En una palabra técnica se llama fenotipos, pero varios tipos de osteoartritis. Por ejemplo, como decía el doctor Almeida, una de las articulaciones más afectadas es la mano. Y la mano es, con osteoartritis, la famosa mano de la brujita de los cuentos, que tiene unos chichoncitos aquí en esta parte de las manos, ¿no? O en esta parte aquí del pulgar, en la base del pulgar, ¿no? Empiezan ahí a haber una osteoartritis muy específica. Entonces, en esa gente que tiene osteoartritis nodular erosiva, que se llama, 70% de las gentes tienen antecedentes en la familia. Y lo peor de esta variedad específicamente es que inicia alrededor de los 48, 50 años. Entonces, cuando uno ve a este paciente, desgraciadamente a los 60, prácticamente el cartílago ya no existe en algunas de estas articulaciones y está muy lastimado. Entonces, en esa variedad, la parte genética es extremadamente importante, ¿no? Y en rodillas ahí, digamos, hemos empezado a aprender que hay un grupo de personas que tienen algunos genes que predisponen a una disminución muy rápida del volumen de cartílago. Y otras que no lo tienen. Entonces, yo le diría, en los próximos años, estamos trabajando en eso, en las instituciones, para empezar a crear algo como, por ejemplo, en España. En España tiene una cosa que se llama el artrochip. Entonces usted llega, deposita una gota de sangre, ¿no? Y ustedes le dicen, oye, pues tú tienes tantos genes ligados a la osteoartritis de rodilla. Tú tienes más probabilidad, más riesgo de tenerla. Entonces con eso, o sea, no me van a diagnosticar ni me van a decir digamos, que me voy a dar un tratamiento hoy genético, pero sí voy a empezar a cuidar mucho mayor los factores de riesgo que aceleran estos problemas. Ahora, la pregunta es, hemos estado hablando de osteoartritis, ¿cuáles son los síntomas para toda la gente que nos está viendo, que está ahorita pensando? Mencionaba los pulgares, lo primero que yo hice fue voltearme a ver cómo ando, pero ¿cuáles son los síntomas? Básicamente, el síntoma principal es el dolor. O sea, el dato cardinal es el dolor. El paciente empieza a tener
actividades en su vida diaria y empieza a asociarlo al dolor. La segunda parte es la deformidad de las articulaciones. El paciente asociado al dolor empieza a notar que sus articulaciones empiezan a desviar, cualquiera de ellas pudiera ser. Hay una afectación que sería la consecuencia de este dolor y deformidad, que es limitación de la función. O sea, el paciente empieza a observar que disminuye su capacidad de poder realizar actividades de la vida diaria. Ya no tiene la misma capacidad que antes, tiene dolor asociado a sus actividades de la vida diaria, y bueno, ese es un dato que generalmente los lleva a una revisión, a una consulta. Haciendo un poquito más amplio lo que dijo el doctor Lomelí, una articulación que también está dando muchos problemas en la actualidad, sobre todo en las amas de casa y en algunos trabajos, es el hombro. El hombro asociado a las actividades de la vida diaria, colgar la ropa, o sea, tender la ropa, lavar, en una serie de actividades en donde tenemos que levantar el brazo por arriba del hombro, generalmente se asocia también a dolor por osteoartritis en la articulación del hombro. Bien, una pregunta. No, más bien de una pregunta les quiero comentar a ustedes, televidentes, y a la gente que está aquí en el público, que ya estamos comprendiendo lo que es esta enfermedad, pero vamos a ver cómo vive una persona con osteoartritis. Vemos esta cápsula. Tengo 78 años y padezco osteoartritis. Las molestias más frecuentes fueron de los 80s. Fui profesora de educación primaria y con mis alumnos jugábamos, pero me caía. Entonces empecé a tener problemas para sostener mi cuerpo. Cuando vine a visitar al doctor, él no me dio otra opción más de que operación y con prótesis. Sentía que con el pie izquierdo ya no lo podía poner normalmente, ya no podía caminar normal, sino que se iba enchuecando y el tobillo ya casi pegaba en el suelo. Entonces me dice el doctor, pero empezamos por la rodilla derecha. Y el 16 de mayo fue la operación de la rodilla derecha y quedó alineada, quedó perfectamente. Y me dice, no tiene otra opción, vamos a operar la rodilla izquierda. Y el 5 de septiembre, hace 2 meses, me operaron la rodilla izquierda y quedó alineada el 80%. Y ahora camino solo un poquito con el dolor de la rodilla izquierda, pero la rodilla derecha está perfectamente alineada y camino muy segura. Me ayudo con el bastón, pero bajo las escaleras con más seguridad y ya sin mucho apoyo. Las 2 rodillas tienen prótesis. Tuve terapia por 2 semanas. Me ponía un aparato caliente con hielo en las rodillas. Primero frío y después caliente. Y luego movimientos de la pierna. A doblar, extender la pierna. Con terapias fuertes porque tenía mucho dolor. Hacer movimientos con una almohada, hacer ejercicio, estirarla hasta que la prótesis se fuera acomodando lentamente. Otra terapia es cogiéndome de la pared, caminar como soldado, marchar como una marcha. Esas son las terapias que sigo haciendo y que me ayudaron mucho. Yo quiero pasar mi ancianidad caminando segura y siendo activa. Como siempre tenemos gente aquí en el público que nos acompañan y les agradecemos muchísimo que nos quieran compartir su experiencia para que nos sintamos más identificados. Tenemos pacientes y está conmigo Rosy. Hola, Rosy. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecida de estar en el programa y de conocer esta situación a través de mi enfermedad de osteoartritis. Me lo diagnosticaron hace 11 años. Yo tuve una inflamación en el dedo pulgar y hasta ahorita no he tenido ningún problema, no tengo limitaciones. Me indicaron dieta y es lo que he llevado a cabo. Aparte de la dieta, pues mantener el peso, que es lo más importante para tener una calidad de vida. ¿Haces ejercicio? Sí. ¿Qué haces? Caminata. Anteriormente, pues me gustaba mucho correr, me apuntaba a los maratones. Ahorita pues ya no es posible eso. ¿Por qué? ¿En qué te limitan correr? Pues por el desgaste. Me comentaron que me podía acelerar más
¿Tomas el medicamentos? problema. No, ningún medicamento. Estás sin medicamento y cuidándote bien. Sí, únicamente mi dieta y mantener el peso. ¿Tu vida es normal? ¿La puedes? Normal, sí. Ok, Sí, perfecto. muy Pues bien. muchas gracias por comentarnos. sí, gracias. Oscar, tenemos por ahí unas llamadas. Varias llamadas y comentarios. Nos dice Jorge García, estoy solicitando una consulta ya que en mi caso el doctor me diagnostica que tengo en la parte de la columna, en lo que es el nervio ciático. Me dice que la columna hace contacto con el nervio, es decir, choca entre un hueso y hueso. Hay un nervio que lo está lesionando y provocando dolor en la pierna derecha. Esto va desde el tobillo hasta la parte posterior del muslo de mi pierna derecha. Llevo como 2 años en tratamiento. Incluso ya fui con el ortopedista y me dijo o me hizo mis terapias. Tengo fecha para febrero para ver el reporte del ortopedista y ver qué me diagnostica, pero me gustaría escuchar otra opinión o qué consecuencia puedo tener a largo plazo. Y si además en mi trabajo cargo 8 kilos diarios aproximadamente y son jornadas de 17 horas diarias, de entonces hay momentos donde sí me duele bastante y quiero ver qué problema podría tener a futuro o si debería dejarlo o cambiar, supongo, de trabajo. María Luisa Cardoso, ¿qué tanto afecta la humedad a los huesos por vivir en la costa, en donde es más cálido? Y yo plantearía también, y donde hace más frío, ¿no? Si existe alguna afección. Ruboicelia Velázquez. Mi esposo y yo tenemos osteoartritis, tenemos 55 y 56 respectivamente. Nos cuesta mucho trabajo subir escaleras. ¿Qué ejercicios nos pueden recomendar los especialistas para mejorar nuestra salud? Esta otra llamada es de la señora Araceli. A mí solo me gustaría saber si la osteoartritis es lo mismo que gonartrosis. Lo que pasa es que una vecina hace 8 días me recomendó, viendo el programa de lupus, pues cuando yo me puse mal de esto, de osteoartritis, porque ya me operaron 2 veces de la rodilla, pues es ahora que me dicen que tengo y me duelen los codos, las rodillas. Entonces me gustaría saber qué relación tiene este término de gonartrosis con la osteoartritis. Y por último, Noemí Salgado nos pregunta también, ¿la glucosamina o el colágeno hidrolizado realmente sirven para regenerar el cartílago o qué lo puede ayudar? Parte de las preguntas. Que todas las estamos tomando en cuenta para contestárselas hacia el final del programa, pero Carmen nos va a platicar. ¿Cómo está, Carmen? Bien, doctor. ¿Qué nos quiere decir? Pues yo caminaba, le daba 5 vueltas a una manzana, pero me empezaron a doler las rodillas y ya no pude caminar. Me dolía mucho las rodillas y tuve que haber ido al doctor y me mandó antibióticos. Y fui a ver al doctor Aguilera y él me hizo el favor de operarme y quedé perfectamente. ¿Le cambiaron su rodilla? Me cambiaron, sí, me pusieron prótesis en las 2 rodillas. Ahora puedo caminar muy bien, subo y bajo escaleras bien. Perfecto. Camino perfectamente bien. Perfecto, Carmen, usted es un ejemplo de alguien que ha mejorado totalmente y se puede mejorar. Tenemos que ir a un corte, pero ahorita regresamos con ustedes. La cirugía artroscópica es la versión endoscópica en ortopedia de la cirugía que se hace video asistida. Esto implica hacer incisiones más pequeñas, lo cual favorece a una mejor recuperación y permite que utilicemos tecnología como lo es cámaras de televisión, lentes específicos para poder llegar a zonas que con la cirugía tradicional en ortopedia no es fácil de llegar. La cirugía artroscópica es una cirugía que surge primordialmente para el tratamiento de lesiones deportivas y que también se ha extendido en otro tipo de lesiones en donde lo que buscamos es una recuperación más rápida del paciente. Se puede utilizar prácticamente en todas las articulaciones. Las más comunes son la rodilla, el hombro, el tobillo, pero habitualmente nos permite llegar a un mejor diagnóstico y a un tratamiento más eficaz y más preciso. En cirugía artroscópica lo que hacemos es utilizar instrumental como este, que es igualmente desechable, como una jeringa, como una aguja, y que la ventaja que tiene es que nos permite introducirlo a la articulación de esta manera. Nosotros por fuera podemos hacer movimientos, pero por dentro es una estructura que mide 4 milímetros y que nos permite eliminar y absorber tejidos. Por esta zona es donde el tejido puede salir y puede estarse trabajando. Ese es el objetivo y la función. Se hacen 2 heridas muy pequeñitas al frente de la rodilla, de 1 centímetro cada una, y por ellas trabajamos continuamente.
Los beneficios de la cirugía artroscópica en la osteoartritis son que aliviamos y mejoramos el dolor, no desaparece al 100%, pero sí en más de un 80%. La función puede recuperarse alrededor de un 50 a un 70%, hablando de movimiento, hablando de fuerza y hablando de mejorar la función para la marcha específicamente. El paciente puede recuperar las actividades para hacer cosas de la vida diaria como son alimentación, vestido, aseo, y esta durabilidad de la mejoría va entre los 2 a los 3 años, obviamente dependiendo del nivel de desgaste de osteoartritis que se esté padeciendo y también dependiendo del nivel de la articulación que se trate. Habitualmente lo utilizamos para mejorar condiciones generales de la articulación, dar mejor fuerza, trabajar más la fuerza muscular, trabajar más el arco de movimiento. Es como la antesala a un tratamiento protésico. De ninguna manera la cirugía artroscópica previene o evita que nos pongamos una prótesis, pero siempre el tratamiento con cirugía artroscópica es previo a pensar en una prótesis. Bueno, queda muy claro lo que es la artroscopía, es asomarse a ver la articulación. Mi pregunta es, doctores, ¿cómo se diagnostica? ¿Se tiene que llegar a la artroscopía en todas las situaciones? ¿O qué es lo que se hace con un paciente que llegó, hola, me duele una articulación? Bueno, yo creo que aquí lo primero que tenemos que hacer es clasificar la osteoartritis en nuestro paciente. Vamos, en términos generales, un poquito burdamente, es leve, moderada, severa y muy severa. Si nosotros tenemos una osteoartritis leve o moderada, el tratamiento artroscópico nos puede ayudar para limpiar la articulación. El doctor Encalada, que presentó esta cápsula, lo dice muy bien. O sea, realmente no va a regenerar el cartílago. No existe ningún tratamiento para regenerar el cartílago. La pregunta referente a la glucosamina, pues no regenera el cartílago. Ningún tratamiento regenera el cartílago. Entonces, lo que hace la artroscopía simplemente es limpiar la articulación que está sucia por el desgaste, pero no rejuvenece la articulación. El paciente mejora parcialmente si está en grado leve a grado moderado de su osteoartritis. Si la osteoartritis está más avanzada, si ya está en moderado a severo o muy severo, bueno, pues entonces la artroscopía no va a tener realmente ninguna función. Se tendría que ir directamente a una cirugía protésica. A nosotros en lo personal nos gusta generalmente iniciar con un tratamiento conservador en lo que nosotros estudiamos al paciente. Ahí es donde entra la rehabilitación como una parte importante de la preparación del paciente para el procedimiento quirúrgico y además con el objeto principal de mejorar sus síntomas, fortalecer músculos, y eso el doctor Lomelí lo podría comentar muy bien. Pero es importante considerar que el fin último de un proceso de osteoartritis, si la vida nos alcanza, va a ser el reemplazo protésico. Antes de seguir hablando de tratamiento, quisiera detenerme más sobre el diagnóstico. ¿Qué papel tienen las radiografías, la resonancia magnética? ¿Funcionan para algo? ¿El paciente debe llegar con algún estudio? Sí, yo creo que la parte del diagnóstico viene dividida en dos grandes grupos. Uno, lo que es los síntomas, los signos que presenta, por un lado, y por otra parte el laboratorio y el gabinete, es decir, rayos X o resonancia. En el caso de los datos clínicos es muy importante aquí una situación. La osteoartritis generalmente no empieza justamente con dolor articular, sino con dolor de tejidos blandos circundantes a la articulación. ¿Cuáles son estos tejidos Por blandos? ejemplo, en la rodilla. En ocasiones el laboratorio y la radiografía no marcan ninguna alteración. Sin embargo, a la hora de explorar al paciente, la sensación de tiesura de la rodilla, el dolor en determinados puntos que se llaman puntos entesopáticos, es donde se une el tendón o el ligamento con el hueso. Y ese es uno de los primeros síntomas y signos que tiene la osteoartritis. Entonces son ya casi como preestablecidos esos puntos que tocados son muy dolorosos y es la primera manifestación clínica que tiene el paciente. Igual en hombros, en las manos, el dolor al momento de estar escribiendo, de lavar trastes, de hacer alguna actividad de la vida diaria, empiezan a doler las articulaciones y esos quizás sean los primeros síntomas. Ahora, ¿qué papel tiene el laboratorio? Pues también tiene una importancia, porque ahí inclusive podemos diferenciar si se trata realmente de una artritis, una osteoartritis o de una artritis de otro tipo. Por ejemplo, la artritis reumatoide, gracias al laboratorio. Y en el caso de los rayos X también nos sirve
no solo para saber si hay datos clínicos o radiológicos de la osteoartritis, sino nos va a servir para dar un pronóstico y un estado en el cual se encuentra. Lo que hablaba el doctor Aguilera se refuerza muchísimo con el empleo de la radiografía. Cuando ya se tiene planeado alguna cirugía, muchas veces se recurre también ya a la resonancia magnética. ¿Por qué? Por la fineza de la imagen que nos da. Hay que recordar que una osteoartritis no solo es la deformidad, sino muchas veces se encuentra uno alteraciones en el cartílago. Esas alteraciones del cartílago son las que dan con mayor frecuencia los síntomas, y en la imagen se ven como trocitos que se quitan de la articulación, y que muchas veces eso es lo que está ocasionando dolor en determinada posición articular. Entonces aquí la radiología, el laboratorio, va muy de la mano de los hallazgos clínicos. Okay. Sin embargo, no debemos de caer en el exceso de la resonancia magnética, porque muchos pacientes nos llegan diciendo, doctor, vengo a que me indique una resonancia magnética. Si el proceso de osteoartritis está muy avanzado y radiográficamente podemos hacer el diagnóstico, normalmente la resonancia magnética no se necesita. Cuando estamos en una etapa inicial en donde radiográficamente todavía no hay grandes datos de osteoartritis y tenemos que ver la parte fina de la articulación, entonces sí una resonancia magnética estaría indicado. Eso queda a criterio del ortopedista, del reumatólogo, del rehabilitador, que esté a cargo del paciente que esté viendo este paciente con osteoartritis. Pregunto esto porque mucha gente dice, le habla al doctor y dice, ¿con qué me adelanto ya? ¿Con qué llego yo de estudios? Pero aparte nos acaba de decir una maravilla, si uno se puede ahorrar la resonancia que no cuesta exactamente 2 pesos, el paciente va a quedar muy contento de poderse ahorrar probablemente si no lo indica el ortopedista específicamente. Pero el uso. Sí, doctor. Aquí viene otra cosa también delicada. Con mucha frecuencia, y yo creo que al doctor Espinosa, al doctor Aguilera les ha pasado igual que a mí, el paciente llega con el estudio. Y a veces no son unas radiografías simples, en ocasiones llegan con la resonancia magnética, pero una resonancia magnética, llamémosle así, barata, mal hecha y que no nos sirve para el diagnóstico. Pero el paciente ya gastó, sí, 2, 3 mil pesos ya los gastó. Eso es muy importante, sí. A mí me gustaría ahondar un poquito de lo que dice el doctor Lomelí en relación al cuadro clínico. Algo que es muy importante e insistir en lo que él dijo es la rodilla o el hombro, ¿no? La cadera. La vez que el dolor, ¿no? Puede ser por muchas cosas. Como bien él lo dijo, puede ser por una cuestión ósea, una cuestión tendinosa, una cuestión de unas cosas que se llaman bursas, ¿no? Del mismo músculo que hay algún desgarro, ¿no? Entonces, eso es, digamos, hacer la diferencia, el por qué le está doliendo a la persona, es extraordinariamente importante. Porque a mí me puede doler la rodilla, ¿no? En un lado, en el otro, enfrente, arriba o abajo, y mucho va a depender de la pericia clínica del médico, ¿no? Del quien lo vea. Y a lo mejor es que no tengo que pedir ni resonancia, ¿no? Ni radiografía, sino tengo que pedir un ultrasonido. ¿Por qué? Porque hay evidenció que tiene una tendinitis, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, en eso que usted dijo es real. A veces los pacientes, y a lo mejor es en aras de incluso avanzar en tiempos, ¿no? Pero no hay como verle la cara a un paciente, como tocarle una pierna, como tocarle un hombro, como verle la expresión que el paciente mismo tiene al momento de llegar al consultorio, ¿no? Como la temporalidad de cómo ha ido pasando las cosas. Eso es sumamente importante y a ver, si no se hace una buena clínica, no importa que yo pida la resonancia más sofisticada, no voy a hacer bien mi diagnóstico. Eso me gusta mucho que lo diga porque es importantísimo. Siempre les comento que nada sustituye a ir a ver al médico. Exacto. Porque ahora todo el mundo quiere la consulta por el teléfono, por el Skype. Y yo en mi propio teléfono dice mi letrero, no doy consultas por mensajito porque la verdad se pierden al paciente y esto, se te pueden ir diagnósticos. Oscar, ¿qué tenemos por allá? Varias interesantes llamadas. Guadalupe nos dice, tengo 89 años y estoy dañada de todas las articulaciones, principalmente las rodillas. ¿Qué me puedo tomar entonces para mejorar? Miguel Ángel Carrillo, yo corro alrededor de 3 kilómetros, pero cuando dejo de hacer ejercicio a los 3 días empiezo con dolor en las rodillas. Vuelvo a hacer ejercicio y se me quita. ¿Esto es natural? ¿Es un
Proceso normal. Paola Castro, estoy en tratamiento de cáncer de mama y el medicamento que me dan es letrozol. Me causa dolor en las rodillas. No puedo caminar, supongo que le duele más la rodilla derecha. ¿Qué pueden decirme al respecto? Rosa María Orozco Ramírez, tengo osteoartritis. Empecé con los dedos de los pies sin dolor, posteriormente con las manos y también sin dolor. Debido a que practicaba mucho el baile, se me desgastó el fémur y me pusieron una prótesis. Además tuve varias caídas fuertes. Quiero saber si debo llevar una dieta especial para que no siga avanzando la osteoartritis en manos y pies. Rita nos dice, tengo 48 años y hace 3 meses me diagnosticaron osteoartritis. Me mandaron Cartigen NF. ¿Habrá otra manera de recuperar el cartílago? El dolor y la deformidad me limitan en mi trabajo y mis actividades rutinarias. ¿Habrá manera de limitar el daño? Soy hiperactiva. Osman Gulrich, 40 años desde los 8 practico deporte, el básquetbol y el box. Me afectó mucho los dedos de las manos. En este momento, cuando hace frío, me duelen y se me entumecen. ¿Debería preocuparme porque empeoren? Me he acostumbrado a ello y hay momentos en que me afecta, pero procuro evitar medicamentos lo más posible. Yasmín Aguilar, tengo 35 años y tengo desgaste de cartílago, me duelen las rodillas y cuando camino se me doblan hacia atrás. ¿Qué puedo hacer? Dafne Sanz Mora, tengo mucha confesión, pues tengo lupus. El doctor, viéndome los dedos en las puntas como bombones, me dijo, tienes artritis reumatoide y hace poco osteoartritis. Me dan dolores como martillazos. Los doctores tienen mucha razón. Empecé a verme los dedos así cuando tenía 7 años de edad. Presley Vega, por favor ayúdenme. ¿Qué hago? Me operaron la rodilla izquierda. No me ha quedado bien. Voy a cumplir 11 meses en el Hospital General y no sé qué hacer. Me dicen que me van a operar otra vez y voy a consulta y me mandan un montón de medicina y más terapias y el plasma sanguíneo y tal. Y todo esto es muy caro y también las medicinas que me mandan pues son carísimas. No sé si sea que no guarde reposo necesario o esta artroscopía no sirvió de nada. ¿Qué es lo que puedo hacer? Ismene Martínez, ¿cuál es la diferencia entre osteoartritis y artritis reumatoide? ¿Se pueden confundir los síntomas con fibromialgia? ¿Qué estudios son los pertinentes para su diagnóstico? Y Margarita García Valderas dice, hace 10 semanas me dio chikungunya y aún me duelen las articulaciones. Me dicen que puedo desarrollar osteoartritis. ¿Esto es verdad o es un mito? Parte de las demás. Bueno, yo creo que... Sí, aquí las tengo todas, para de todas maneras las que falten las vamos a contestar. Lo primero que tenemos que marcar es que hay 2 padecimientos o 2 grupos diferentes. Una es la osteoartritis primaria. O sea, la osteoartritis primaria es la que hemos estado hablando, que es asociada a la edad, al desgaste de las articulaciones. Y hay una osteoartritis que es secundaria. Puede ser secundaria a alguna enfermedad de tipo reumático, algunos como de el los lupus, por como ejemplo. el lupus. Sí. Entonces sí tienen un impacto sobre las articulaciones. Provocan artritis, o sea, artritis, inflamación articular. Hay que ponerle un apellido, ¿sí? En este caso puede ser secundaria al lupus. Hay artritis reactiva que puede estar asociada a los medicamentos. Algunas actividades desde el punto de vista deportivo también pueden generar un proceso degenerativo. Virales como la chikungunya. La chikungunya generalmente también provoca una sinovitis reactiva, da sintomatología durante varios meses. Yo no sé, doctor, qué tanta experiencia Rolando Espinosa tenga, pero bueno, en general como un proceso degenerativo osteoartrítico no se presenta, sino más bien es una sinovitis reactiva con dolor poliarticular que tarda muchos meses en recuperarse y requiere programas de rehabilitación y una serie de medicamentos desinflamatorios. 30% de los pacientes con chikungunya aproximadamente van a tener una artropatía crónica. Y desgraciadamente muchos de ellos es algo que hemos aprendido en los últimos par de años, ¿no? Entre la experiencia de la gente del Caribe y la que estamos ahora viviendo aquí, 30% van a tener una artritis crónica y muchos de ellos tienen autoinmunidad. De hecho, parecen mucho a artritis reumatoide en algunos casos y no solamente hay que dar antiinflamatorios o analgésicos.
otro tipo de tratamiento. Pues ahí lo tienen. Todas sus preguntas vamos a tratar de contestarlas. Y lo que sí les contesto de una vez a la gente que tiene duda específica médica es que se vale pedir otra opinión, se vale preguntarle a otro médico a ver cómo estás, porque otra cosa más, no nos gusta dar consultas individuales por televisión tampoco. Estamos dando consejos generales. Vamos a un corte y ahorita regresamos con ustedes. Estamos de regreso en Diálogos sin Confianza. Mañana, el día de martes, como todos los martes, es el tema de la educación en los hijos. Mi hijo no puede dormir es el tema que analizaremos. ¿Qué es lo que pasa cuando los niños y las niñas no pueden dormir? Se puede decir que hay un trastorno del sueño. ¿Qué tan importante es el sueño no solamente en niñas y niños, en el ser humano? ¿Cómo se restablece entonces el cuerpo, la energía, ayuda para el desarrollo físico y emocional de cada una de las personas? De todo eso hablaremos porque seguramente alguna vez cuando menos habrás escuchado que una niña o un niño no puede o no quiere dormir a sus horas. Y esto para algunos papás pues es toda una monserga porque convencerles no es sencillo si sabes de lo que estamos hablando. Así que no te pierdas el programa de mañana para que nuestras y nuestros especialistas seguramente te den varias indicaciones de qué se puede hacer. 53 41 44 35 es el teléfono para poder apartar un lugar aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y nos vemos a las 9:30 en punto. Resumen de la primera parte. Factores de riesgo. El primero es la constitución genética. El segundo elemento son el estilo de vida. La hipertensión puede ser la diabetes mellitus. El cuarto elemento es el medio ambiente. Y la otra cosa que influye mucho, que el proceso normal de envejecimiento humano se ha ido retrasando. Más carga de peso sobre las articulaciones. Estamos hablando principalmente de las articulaciones de carga. Columna lumbar, caderas, rodillas y pies. Hay una serie de proteínas nuevas, ¿no?, que se ven en la gente que tiene obesidad. La gente que tiene sobrepeso no solamente carga, en su sangre tiene estas sustancias que sabemos que tiene una influencia en el condrocito. El condrocito es la célula del cartílago. Entonces ahí deteriora la función del cartílago. El cartílago lo que tiene es una función como un amortiguador de un auto. El cartílago lo que hace es disminuir el golpe, exacto. A la larga, lo que va pasando es que empieza a doler, ¿no? Claro. Empieza a inflamarse. Hay articulaciones que tienen más frecuencia de daño. Por ejemplo, las rodillas. De manera inicial, las vértebras dorsales, pero con más agudeza y más problemas, las cervicales y las lumbares. A mayor edad, mayor posibilidad de que se dañe la cadera. El síntoma principal es el dolor. La segunda parte es la deformidad de las articulaciones. La consecuencia de este dolor y deformidad, que es limitación de la función, que disminuye su capacidad de poder realizar actividades de la vida diaria. Mi edad es de 66 años, soy abogado de profesión, padezco de osteoartritis, aunque a la fecha estoy totalmente recuperado en la parte de mis rodillas. En mi caso, el motivo por el cual llegué a un proceso degenerativo de las rodillas se debe a una larga historia de actividad deportiva, empezando porque muy jovencito empecé a jugar fútbol, luego racquetball, algo de carrera y continué con el fútbol hasta los 20 y tantos años. Tuve primero un evento de menisco en una rodilla, y luego en otra, entre los 22 y los 27 años. Y continué haciendo deporte, luego seguí jugando pádel tenis, hasta que ya las rodillas me empezaron a molestar muchísimo. Las molestias me empezaron aproximadamente a los 45 años. Por el proceso degenerativo en las rodillas, mis piernas se fueron arqueando de tal manera que tenía lo que comúnmente se conoce como charro, ¿no? Piernas de charro, charrismo. Y eso me provocaba tremendos dolores en la parte de la cadera, en la parte baja de las piernas. Primero me operé de 3 hernias de disco en la columna, que es en la parte alta de los glúteos.
Y después de la operación de las hernias de disco, continué con dolores muy similares a los que tenía siempre, hasta que en el año 2012 me dijeron que tenía yo osteoartritis. Obviamente mi locomoción era muy defectuosa, caminaba chueco por los mismos dolores y por la misma inestabilidad que me provocaba el charrismo, hasta que afortunadamente me operé hace un año, 8 meses aproximadamente, y me operé las 2 piernas, las 2 rodillas, y tengo prótesis de titanio con acero inoxidable. Y a raíz de eso, siguiendo los consejos de rehabilitación del doctor Aguilera Cepeda, me encuentro en una situación sumamente confortable. Mi locomoción es correcta, camino derecho, no tengo ningún dolor, desapareció el dolor ciático en la parte alta de la cadera. Francamente estoy muy, pero muy satisfecho por esta cirugía y por estas prótesis que me pusieron. Me gusta mucho esta cápsula porque la gente debe perderle miedo a las cirugías, que pensamos que va a ser una cosa tremenda. Y justamente Isabel me va a platicar un poquito, dice que está nerviosa, pero ya se le pasó el nervio, Isabel. Sí, yo a los 63 años empecé con dolores y dolores y dolores y pastillitas y bastón y todo eso. Luego una hija me condujo al doctor Aguilera Cepeda y él me diagnosticó pues lo que tenía que operarme las 2 rodillas, no había remedio. Y me hicieron con mucho éxito, para mí ha sido exitosísima esta operación de mis 2 piernas. A la vez. A la vez, el 8 de julio del año 2008, cercana yo a los 69 años. Ahora tengo 76, no he padecido nada. Tuve mi proceso de rehabilitación, en fin. Hice todo lo que me recomendó y sigo haciéndolo y estoy muy bien. No tengo dolores, no tengo padecimientos y estoy eternamente agradecida al doctor Aguilera Cepeda. ¿Qué le recomiendo a la gente que le da miedo operarse? Que se hagan la operación, es lo mejor que pueden hacer. Gracias, Isabel. Gracias por ya mi compartir. edad y aquí estoy. ¿Baila? No bailo, pero soy una persona muy activa y muy nerviosa. Entonces nerviosa. Para los viejos, la inmovilidad es algo terrible. O sea, qué bueno que podamos movernos. ¿no? Muchísimas gracias. No hay de qué, a ustedes. Y tengo acá conmigo a Maru. Hola, buenos días. Soy María Eugenia Celis. Estoy muy contenta, muy agradecida a Dios y al doctor Cepeda que me operó. En verdad estoy ¿Lo operó de qué? De mis rodillas. Estoy muy bien. De verdad me cambió la vida. Le cambiaron las 2 rodillas. Las 2 rodillas, también cadera. Tengo de rodillas, tengo 4 años, de la cadera tengo 1 año y medio. ¿Cadera de qué lado? De los 2 lados. O sea, tiene 4 prótesis. ¿Y sí. hace su vida normal? Normal. ¿Cómo se siente? Muy bien. Si comparara su vida ahorita hace unos 8 años. No, totalmente estoy mejor. Creo que estoy mucho mejor que cuando antes era más joven. ¿Qué le quiere decir al público? Que se atienda, que haga caso, las operaciones. Ahora la ciencia ha cambiado y que nos cambie la vida, que seamos unos ancianos más felices. Bueno, aquí estoy sentado literalmente con 2 mujeres biónicas, ¿verdad? Somos las mujeres biónicas. Y se siente perfecto. Y vamos por más. Es que, bueno, vamos a ver qué nos dicen los médicos. A ver qué nos dicen los médicos, pero así, no nos detengamos. Seamos valientes y adelante. Gracias, Maru, gracias. Oscar, ¿qué dice el público? Varios comentarios. Nos dice Cari Ram, mi mamá de 55 años tiene osteoartritis. Yo tengo dolor en las articulaciones de los dedos y la rodilla izquierda. El hueso del talón ya se me deformó, pero en análisis me aparece que no tengo artritis. ¿Tendría que hacerme otro tipo de análisis u otro tipo de radiografía? Memo Cardona, ¿la osteoartritis es solo un padecimiento genético degenerativo o el ejercicio físico influye? La rodilla izquierda me duele como explicó el doctor. Tengo tiesura y dolor al mismo tiempo. Me duele para hincarme y para subir escaleras. Jugué básquetbol durante 20 años. Siempre he pesado alrededor de 90 kilogramos. Mido un poco más de 1,80 metros. La rodilla me duele desde los 25 años. He ido a medicina del deporte y me han hecho estudios. Me han recetado pastillas, pero nunca me han hablado de osteoartritis. ¿Habrá alguna posibilidad de padecerla? Con el frío, además, se intensifica el dolor.
Fernanda Cas, quisiera saber qué tratamiento se puede seguir ante una fisura en el cartílago de las costillas. Víctor Joaquín Pintor Alarcón. Tema como todos interesante. Yo tengo dos preguntas. Uno, de niño me caí de rodillas muchas veces, después me percaté que tenía como bultos o bolitas en las rodillas y comencé con dolores en las mismas a la hora de arrodillarme en superficies duras. ¿Qué puede ser? Uno. Y dos, el haber sufrido una dislocación de hombro, ¿esto me puede causar artritis? Siairi Niasep, me gustaría que publicaran la información de dónde puede uno llamar y buscar una consulta o algún especialista. Al final de cada programa publicamos los datos tanto de los especialistas que nos acompañan como de algunas instituciones a las que pueden hablar para pedir alguna cita o un poco más de información. Gerardo Martínez, ¿sirve para algo la glucosamina, nombre comercial? Bueno, lo pone entre paréntesis. ¿Tiene alguna contraindicación? Ruz de Munguía, la ingesta de compuestos de glucosamina y condroitina son benéficos. Condroitina, perdón, sí. Rosalba Pérez, ¿qué diferencia hay entre osteoartrosis y osteoartritis? Nos dice también Héctor, ¿una infección dental no atendida puede afectar también las articulaciones? Noemí Salgado, ¿qué hay del spinning? ¿Es cierto que es malísimo para las rodillas? ¿O qué ejercicios son recomendables para personas con condromalacia? Ana María Torres, ¿qué especialista debe tratar la enfermedad? ¿Un ortopedista o un reumatólogo? ¿Y qué alimentos no debemos comer para acelerar la enfermedad? Señora Rangel, hace 11 años me operaron de la rodilla porque los meniscos estaban desgastados. Ahora me duele mucho la rodilla y dicen que tengo desgaste y ya hasta me duele la cadera. Tomo diclofenaco y paracetamol. ¿Me pueden volver a operar o es mejor esperar? Y por último, Guadalupe Hernández Duarte. Me han operado 2 veces de osteoartritis en la rodilla derecha. Solo que la segunda vez me dio una infección y me volvieron a operar. El médico me dice que necesito una prótesis, pero hay posibilidades de rechazarla. ¿Qué posibilidades hay de que la prótesis entonces me funcione o no? Bien, son muchas preguntas, las tengo todas anotadas en el bloque 6, procuraremos contestar lo que no se conteste. Muchas ya se han contestado, le repito a la persona que pregunta cuál es la diferencia entre osteoartritis y osteoartrosis. Así abrimos el programa, ya nos explicaron los especialistas que es un sinónimo. A los que son casos específicos, que son varios, que preguntan, nuestra recomendación es que vayan con el médico, específicamente a que les den un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado. Y ahí viene mi siguiente pregunta, por lo que veo hay mucha duda en el público, en las preguntas. A mí ya me operaron, pero una cosa es una artroscopía, que se considera una cirugía, y otra cosa es, ya me operaron de que ya me reemplazaron la rodilla, la cadera, etcétera. ¿Todo mundo es candidato a reemplazo o cuándo llega alguien a ser candidato de reemplazo, de que le cambien totalmente una cadera o una rodilla? Bueno, yo creo que hay varias precisiones que tenemos que tomar en cuenta. La primera de ellas es, hay algunos comentarios relacionados con el médico del deporte. Ajá. O sea, realmente las especialidades que tienen que ver con la osteoartritis, básicamente, es reumatología para el manejo farmacológico, ortopedia para el manejo quirúrgico y obviamente rehabilitación para el reacondicionamiento del paciente, el regreso a sus actividades preoperatoriamente y posoperatoriamente. El médico del deporte, con todo respeto, tiene su lugar en actividades deportivas. Cuando una paciente de 80 años llega conmigo y me dice, doctor, vengo a verlo porque fui a ver al médico del deporte y me sigue doliendo, mi primera pregunta es, ¿en qué equipo juega, señora? ¿Verdad? O sea, realmente eso debe de ubicarse respecto a quién tiene que ver. El tratamiento quirúrgico normalmente está indicado cuando los otros tratamientos tienen pocas posibilidades de mejorar. El tratamiento a base de rehabilitación, el tratamiento a base de medicamentos o incluso el tratamiento de artroscopía. Si nosotros vemos que la cirugía de mínima invasión como la artroscopía no tiene buena proyección para una mejoría del paciente, es mejor pensar en la sustitución protésica, en la cirugía protésica. Dolor persistente, limitación a las actividades de la vida diaria y un punto muy importante es que el paciente dependa de estar tomando un medicamento diario para estar bien. Generalmente eso, asociado a radiografías con desgaste importante, nos lleva a la indicación de un reemplazo protésico. Bien, en cuanto al tratamiento médico antes de llegar a cirugía, y ahorita hablamos de la rehabilitación, ¿qué es lo que se recomienda? Esa es una pregunta verdaderamente compleja e importante.
voy a hablar de lo bueno. Afortunadamente, en el día de hoy, en el año 2015, existen una serie importante de medicamentos que tenemos, no solamente para aliviar el dolor, no solamente para disminuir la inflamación, que por muchos años habían sido los medicamentos que se tenían. Ahora contamos con algunos medicamentos, no me gusta dar nombres específicos, está perfecto. pero sí tenemos actualmente medicamentos, no hablo de suplementos alimenticios, no hablo de los que venden en tiendas departamentales, no hablo de los que venden en la salida de los metros, ¿no? Ni tampoco de los que venden ahí en los centros comerciales. Hablo de los medicamentos recetados por un médico que se compran en una farmacia y que están clasificados por la COFEPRIS como medicamentos. Esos ayudan probablemente a retardar el desgaste que va sufriendo el cartílago, la disminución del cartílago. Hay medicamentos que se ponen intraarticulares, ¿no? Y ahí sí voy a decir el nombre para ser muy específico porque hay muchas cosas que son charlatanerías y se llama ácido hialurónico. Y hay una variedad, ¿no? Eso ya lo decía el médico, cuál es la mejor opción para el paciente. Sirve, disminuye la molestia. Pero ninguno de estos que he mencionado, absolutamente ninguno, y eso sí lo voy a resaltar, ninguno regenera cartílago. En el mundo no existe ninguna droga, medicamento intraarticular que nos ayude a regenerar el cartílago. Es muy importante recordar. Estamos tocando el punto sobre el tratamiento farmacológico. Vamos a regresar a hablar más aún de esto porque es importantísimo. Y sobre la rehabilitación en estos casos, con la cual es necesaria desde antes y después del tratamiento en caso de que vaya a ser quirúrgico. Importantísimo lo que acaba de decir el doctor. Ojo con la charlatanería, es un tema que se presta muchísimo para ella. Pero vamos a un corte y ahorita estamos de regreso con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. A continuación les voy a mostrar 5 ejercicios muy fáciles de realizar en sus casas que pueden ser hechos por todas las personas que padecen de osteoartritis o por las personas que tienen algún tipo de dolor en particular de espalda, de caderas, de cuello. Estos ejercicios pueden hacerlos en la comodidad de su casa y pueden ayudarlos mucho a controlar el dolor. El siguiente ejercicio se llama espalda estática. Para ello vamos a acostarnos y vamos a subir las piernas a un bloque, una silla o un sillón para que tengamos un ángulo de 90 grados a la altura de las rodillas. Las manos van a estar viendo hacia arriba a 45 grados y progresivamente iremos sintiendo cómo la espalda baja comienza a aplanarse cada vez más hacia el piso, sintiendo una relajación. Este ejercicio básicamente es un analgésico natural. Nos va a ayudar a combatir cualquier tipo de dolor de espalda, de cadera o inclusive de rodilla. Vamos a mantener esta relajación por 5 minutos. Para este ejercicio vamos a acostarnos boca arriba, la espalda plana sobre el piso y vamos a colocar un cojín o una pelota entre las rodillas. Vamos a apretar y soltar y vamos a sentir una ligera tensión entre las piernas. Esto va poco a poco a fortalecer músculos muy específicos y garantizar que nuestras caderas se muevan de manera adecuada. Vamos a apretar el cojín 60 repeticiones. Podemos hacerlo en 3 sets de 20 o si lo prefieren, seguidas las repeticiones. Siguiente ejercicio, vamos a tomar 2 pasos alejados de la pared y mantener los pies viendo directamente hacia el frente a la distancia de las caderas. Vamos a bajar las caderas y vamos a sentarnos en una silla imaginaria pegando la espalda completamente a la pared. Vamos a mantener este ejercicio por 1 minuto y vamos a tratar de llevarlo a 2 minutos. Tiene como objetivo fortalecer músculos estructurales muy importantes de las piernas que garantizan que las rodillas mantengan un movimiento adecuado. Para el siguiente ejercicio del cuidado articular, vamos a adoptar la misma posición de las manos y pegar los nudillos a las sienes. Los pulgares van a ver hacia abajo en todo momento y con los pies viendo hacia el frente a la distancia de las caderas, vamos a juntar los codos hacia el frente y estirar los codos de vuelta hacia atrás. El esfuerzo va a ser de la espalda alta. Y lo que estamos llevando es un proceso de flexión y un proceso de extensión de las vértebras de la espalda torácica. Vamos a mantener este ejercicio por una longitud de 25 repeticiones. Para este ejercicio vamos a pedir que extiendan los brazos, doblen los dedos y estiren el pulgar hacia el frente. Juntando los omóplatos, echando los brazos para atrás, vamos a hacer 40 círculos hacia el frente y posteriormente 40 círculos hacia atrás, girando los pulgares hacia atrás. La osteoartritis puede, sin lugar a duda, llegar a ser un padecimiento muy doloroso.
Lo que nosotros proponemos es que la gente comience a tener un estilo de vida más activo y para esto podemos sin lugar a duda comenzar una rutina de ejercicios muy simples que van a comenzar a reeducar a las estructuras musculares a que el cuerpo cargue bien a su propio peso. Estoy aquí en el público con Patti, que me va a platicar su experiencia. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues contenta. Me diagnosticaron con osteoartrosis bilateral de caderas. El doctor Aguilera me operó y gracias a Dios todo muy bien. Y pues los invito a que sin miedo se realicen sus cirugías y que vengan a visitar al doctor. Eres muy joven. ¿Qué edad tenías cuando te operaron? Fue en este año. Tengo 41 años de edad. ¿Y empezaste con problemas a qué edad? El año pasado ya muy fuertes de dolor y pues yo los invito. ¿Cómo te fue de rehabilitación? Muy bien. ¿Sigues haciendo ejercicio? Sí. ¿Y te sientes bien? Ajá, sí. Ok, ¿estás operada de las dos caderas? Sí, de las dos caderas. Pues muchas gracias por tu testimonio. Ajá, gracias. Bueno, pues ahí lo tienen, un testimonio más que habla de que hay que perderle miedo a la cirugía cuando está indicada adecuadamente. Y doctores, hablábamos de tratamiento médico, en eso le interrumpí un poco. Cuidado con la charlatanería, ya se dijo. Los antiinflamatorios no esteroideos, hemos hablado que a veces tienen efectos colaterales, pero cuando están bien vigilados por un médico y se cubre sobre todo los efectos a nivel gastrointestinal, se pueden manejar y existe también una división de estos medicamentos que no afectan el tubo digestivo. ¿Qué nos puede decir, doctor? Porque también la gente se automedica mucho con esto. Sí, lo que usted dice es real. El antiinflamatorio sigue siendo una piedra angular en el tratamiento, no solamente del dolor de la osteoartritis, ¿no? Es uno de los medicamentos más usados y efectivamente sí tienen efectos adversos, ¿no? Gastrointestinal es uno de ellos, no es el único, pero usándolo a la menor dosis posible, en el menor tiempo posible, eso creo que puede ayudar a disminuir esta situación y obviamente a encontrar la efectividad que queremos tener. Y siempre tienen que estar manejados por un médico, porque la gente llega y pregunta al farmacéutico y luego se lo recomienda a su prima, a su amiga, a la página de Facebook. Sí, aquí es muy importante. Desgraciadamente en México todavía no está regulado. Ojalá algún día se regule que ningún paciente debe de comprar medicamentos recetados por un farmacéutico, ¿no? Okay. Con un boticario. Digo, con todo respeto, pero no es médico, ¿no? Y el problema es que a veces no les dan un antiinflamatorio, sino nos dan otra cosa que se llama cortisona, que la cortisona no debe de ser usado, ¿no? Yo le diría en la osteoartritis prácticamente nunca, y nunca ya hablo del 99% de las ocasiones. 99% de las ocasiones. No aquí debe hemos ser dicho, usado. tengan mucho cuidado siempre con la cortisona, los derivados de los esteroides. Las inyecciones para regenerar cartílago, acaba de decir que nada lo regenera, funcionan porque a la gente se le vende así las cosas. Claro. No funcionan, no, y insisto, no hay ningún medicamento en el mundo que regenere cartílago. Por lo tanto, si alguien les dice que va a regenerar cartílago, den la media vuelta, como dice la canción, y váyanse a otro lado, porque los están engañando. O denúncienlo, ¿se puede denunciar? Sí. Mire, por lo menos en el Colegio Mexicano de Reumatología damos mucha educación para el público en general, para pacientes. Y sí, yo tengo pacientes que me dicen, doctor, me quieren cobrar X cantidad de dinero porque fui a tal lugar. Entonces yo le digo, no, dígales, primero no le tienen por qué estar hablando a su casa, no lo tienen por qué molestar. Y si necesitan, pues es muy simple, usted váyase a la CONAMED, en la CONAMED usted ponga su queja y ahí ellos tendrán que citar a la otra parte, ¿no? Y realmente ver si tienen que pagar o no. Hay que ser bien cuidadosos. Yo quisiera comentar algo respecto a esto. Es muy importante entender que los médicos que atienden esto deben ser médicos certificados, porque muchos de estos lugares en donde están prometiendo que van a rejuvenecer a los pacientes, están dirigidos por algunos médicos que a veces no son médicos certificados o no tienen la especialidad para manejar este tipo de problemas. ¿Dónde pueden buscar si están certificados? Normalmente en todos los colegios ya hay una parte en donde se puede investigar el nombre del doctor y ver si está certificado y si está vigente de su certificación y si está activo en el colegio correspondiente. Perfecto. En este caso de reumatología, de medicina física, de ortopedia. Eso es muy importante. Hasta ahorita no hemos encontrado el secreto de la eterna juventud.
No hemos encontrado un tratamiento que regenere los cartílagos, que tome cartílagos de una persona de 70 años y los dejemos de 40. Eso no es cierto. Y yo quisiera hacer una aclaración porque hay una pregunta insistente respecto a las células de cartílago que se siembran dentro de las articulaciones. ¿Son las células madre? Las células madre. Ok, es una pregunta aquí también. ¿Se utilizan células madre? ¿Sirven o no? No sirven. O sea, para esto no sirven, no regeneran cartílago. Hay una investigación que se está haciendo en el Instituto Nacional de Rehabilitación para lesiones circunscritas deportivas. Esto es como tomar un pantalón que se desgarra y hacerle un surcido invisible a ese pantalón, pero el resto del pantalón está bien. Tratar de regenerar todo el pantalón a través de un surcido invisible, pues es imposible. Entonces la gente se confunde con el afán de buscar soluciones que puedan a veces evitar el procedimiento quirúrgico. No tiene nada que ver las células madre para lesiones circunscritas deportivas de cartílago. Deportivas, además, no estamos hablando de osteoartritis. Que en una lesión generalizada del cartílago, que es la osteoartritis. Otra pregunta, las infiltraciones, ahora sí, con esteroide y cortisona en las rodillas, en el hombro, ¿qué papel tienen? A ver, yo les diría, sí usamos el reumatólogo, el ortopedista, el médico de rehabilitación, pero son indicaciones muy contadas. No en toda la gente hay que usar en una forma indiscriminada la infiltración con cortisona. ¿Y cada cuánto? Porque hay gente que se vuelve, dice, pues me la voy a volver a poner porque me sentí súper bien con eso. No, recuerden, yo diría que los esteroides es una extraordinaria arma que bien usada ayuda mucho. Mal usada es como suicidarse. Y acuérdense que hay una cosa que se llama síndrome de Cushing, ¿no? Y es una complicación muy frecuente en la gente que toma indiscriminadamente o se inyecta, sea en las articulaciones constantemente o en la nalga, ¿no? No deben de usarse de esa forma. No. Mejora la sintomatología, pero no regenera cartílago. Ok, que quede claro que no se regenera cartílago. Perfecto, eso es importantísimo. Doctor, la rehabilitación, ya vimos una cápsula de cómo cuidar nuestras articulaciones. ¿Qué le decimos a la gente? ¿Desde cuándo empezarse a rehabilitar? ¿Y qué es lo que se hace? Lo ideal es empezar desde antes de iniciar los síntomas, sobre todo en qué grupos de pacientes. Los que saben que en su familia hay antecedentes de artritis, de osteoartritis, y en el caso de las personas, sobre todo en las mujeres que estén cercanas a la menopausia, es donde se debería de empezar. Esto casi nunca ocurre, por lo tanto hay que empezar cuando ya empezaron los primeros síntomas. En la medicina de rehabilitación debemos de ver al paciente de manera integrada y la vemos nosotros, pero definitivamente el tratamiento final es multidimensional. Ortopedia, rehabilitación, reumatología, nutrición, muchas veces psicología, debido a lo que les altera en su aspecto, calidad de vida, sí. Su calidad de vida. Ahora, ya con el tratamiento específico tenemos medios físicos como pueden ser el calor, la electricidad, que es a través de biomoduladores eléctricos que sobre todo van encaminados a dos cosas, a disminuir el dolor y la inflamación por un lado y a mejorar el estado muscular por otro. También tenemos algunas otras herramientas terapéuticas como es el láser de baja potencia, que es antiinflamatorio y ayuda a quitar el dolor. Se han hecho estudios con el láser para regenerar el tejido, el cartílago, y hasta ahorita solo se han podido hacer in vitro, es decir, en un laboratorio. No se han reproducido. Sí, pero no hay ningún dato que evidencie que eso mejora la regeneración articular. La otra parte, además de los medios físicos, la otra parte va encaminada al ejercicio y esto también muy de la mano con las actividades de la vida diaria que realiza el paciente. Aquí hemos mencionado actividades de la vida diaria, ¿y qué son? Pues es todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, bañarnos, asearnos, comer, vestirnos, manejar, todo eso son actividades de la vida diaria. ¿Por qué son tan importantes? Porque justamente cuando dejamos de hacer una o varias actividades de la vida diaria, surge un estado que se llama discapacidad. Si yo no puedo subir escaleras, ya entré en estado de discapacidad.
Si no puedo cortar la carne porque me duelen los dedos, tengo discapacidad para el corte de carne y por ende la nutrición, y así sucesivamente. Entonces, en rehabilitación debemos de ver qué efecto está causando la osteoartritis en sus actividades de la vida diaria para prevenir que esa persona caiga en una invalidez, en una discapacidad. Esto es a veces relativamente sencillo, es enseñarle cómo debe de vestirse, qué posición debe de tomar para abrocharse las agujetas, cómo debe de sentarse, cómo debe de meterse al automóvil. O sea, es una enseñanza bastante grande. Parte de ello, para poder hacer una actividad de la vida diaria, viene la prescripción del ejercicio. Al igual que se prescribe una prótesis de rodilla o al igual que se prescriben medicamentos, el ejercicio se debe de prescribir, individualizarlo de acuerdo a cada paciente. Podemos ver, como en el ejemplo que se nos muestra aquí en Canal 11, ejercicios como muy generales, pero ya para cada paciente debe de ser una prescripción individualizada. Mandado a hacer el traje. El traje a la medida. ¿Qué características debe de tener el ejercicio? Primero, de que no provoque dolor. Todo aquel ejercicio en un paciente osteoartrítico que provoca dolor no está bien prescrito o no está bien realizado. Segundo, hay que tener en cuenta que los efectos del ejercicio no son inmediatos. En ocasiones, por ejemplo, para fortalecer tarda de 16 hasta 18 semanas. Por otro lado, también hay que ver que el ejercicio va a producir determinados síntomas al principio, como puede ser una sensación de entumecimiento muscular o una sensación de dolorimiento en determinados tendones. Pero esto debe de ser pasajero, tal vez 3, 4 días cuando mucho, y después ya no debe de doler. Si persiste la molestia después de esto, hay que revisar al paciente nuevamente. Otra cosa importante que ahora en las televisoras vemos con mucha frecuencia, los anuncios de aparatos para hacer ejercicio. Hay que tener mucho cuidado porque no todos los equipos sirven para todos los tipos de personas e inclusive algunas prácticamente están contraindicadas. Se hablaba en una de las cápsulas de preguntas sobre el spinning. Sí. Pues sí, en efecto, el spinning es uno de los ejercicios, una actividad física que deteriora mucho el cartílago de la rótula, de la patela, con el fémur. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que se hace en flexión con mucha carga y más de 100 revoluciones por minuto. Por lo tanto, ese ejercicio para una persona que tenga osteoartritis de rodilla, que osteoartritis de rodilla y gonartrosis es un sinónimo, estaría contraindicado. Igual los ejercicios, vimos aquí en las cápsulas algunos, de estiramiento gentil, prolongado, son de los mejores ejercicios que se prescriben en la osteoartritis para evitar la sensación de tiesura muscular. La otra cosa también, en el manejo del paciente con osteoartrosis, con osteoartritis, debemos de ver esto, ¿se va a operar o no se va a operar? Si se va a operar, hay que darle tratamiento previo, pero ser muy claros con el paciente porque a veces albergan la idea de que con esos ejercicios ya se ahorraron la cirugía. No, es un tratamiento preoperatorio que se da para mejorar el estado articular y muscular, a veces para atenuar un poco el dolor, pero eso no sustituye. No sustituye, simplemente que el cirujano se enfrenta a una articulación en mejor estado con una recuperación mejor, pero no es sustitutivo. Okay. Y en otras ocasiones el paciente no se va a operar, o sea, no requiere la operación como tal, pero el ejercicio, los medios físicos le van a dar mejoría. Pues ahí lo tienen. Entonces la rehabilitación es importantísima como dijo el doctor, ojalá se hiciera desde antes de que aparecieran los síntomas, pero se hacen después de que aparecen y inclusive si te recomiendan tratamiento médico o tratamiento quirúrgico, se te debe hacer un traje a la medida de ejercicios, de rehabilitación y después vamos a hacer el ejercicios después de la cirugía también. Vamos a un corte, ahorita regresamos con ustedes.
Regresamos a Diálogos en Confianza. El lunes de la próxima semana hablaremos sobre hemofilia, una enfermedad de la sangre. ¿Tú sabes a qué se refiere la hemofilia? ¿Cómo afecta a una persona en su condición de vida? La hemofilia es un problema hemorrágico, pero no significa, las personas que viven con esta enfermedad no significa que tengan una mayor cantidad de sangre, o más bien que pierden más sangre que las demás personas. Es la hemorragia o las hemorragias que se le presentan son por un periodo mucho más prolongado. Esta es la diferencia. Pero tú sabes, por ejemplo, si los factores como la herencia afectan un poco más a las personas para obtener esta enfermedad. ¿Qué pasa con las mamás? ¿Lo transmiten a sus hijos varones? Hay muchas preguntas en torno a esta enfermedad, de la cual pues, muchas personas no conocen, así que no te pierdas el lunes de la próxima semana. Hemofilia, una enfermedad de la sangre, aquí en Diálogos en Confianza, 9:30 de la mañana. Y ahora vamos a ver el resumen de la segunda parte del tema de hoy. En términos generales, un poquito burdamente, es leve, moderada, severa y muy severa. Leve o moderada, el tratamiento artroscópico nos puede ayudar para limpiar la articulación. No existe ningún tratamiento para regenerar el cartílago. La glucosamina, pues no regenera el cartílago. La artroscopía simplemente es limpiar la articulación que está sucia por el desgaste, pero no rejuvenece la articulación. Yo creo que la parte del diagnóstico viene dividida en dos grandes grupos. Uno, lo que es los síntomas, los signos que presenta, por un lado. Por otra parte, el laboratorio y el gabinete, es decir, rayos X o resonancia. Si no se hace una buena clínica, no importa que yo pida la resonancia más sofisticada, no voy a hacer bien mi diagnóstico. Como la artroscopía no tiene buena proyección para una mejoría del paciente, es mejor pensar en la sustitución protésica, en la cirugía protésica. Existen una serie importante de medicamentos que tenemos, no solamente para aliviar el dolor, no solamente para disminuir la inflamación. Medicamentos, no hablo de suplementos alimenticios, no hablo de los que venden en tiendas departamentales, de los medicamentos recetados por un médico que se compran en una farmacia y que están clasificados por la COFEPRIS, ayudan probablemente a retardar el desgaste que va sufriendo el cartílago, la disminución del cartílago. En el mundo no existe ninguna droga, medicamento intraarticular que nos ayude a regenerar el cartílago. Bueno, pues este fue un breve resumen de lo que ha sucedido en esta segunda hora del programa y ya entramos a la recta final, así que todavía hay algunas preguntas que queremos compartirles. Marta Vázquez dice: empecé muy joven con un rechinido de rodilla y aún tengo problemas con la rodilla. Me dicen que me pongo una prótesis, pero es conveniente que me opere, o hay algún tratamiento para remediar lo que me pasa sin necesidad de llegar a la cirugía. Irma María del Pilar Loranca Ramírez: tengo osteoartritis y tomo Cartigen NF. Quiero saber si este medicamento realmente me ayuda o no. María de Jesús Tapia: ¿qué pueden decir de la grenetina hidrolizada? ¿Funciona? Señora Orozco: el traumatólogo me recomendó tomar jugo de naranja con una cucharada de grenetina natural, ya que esto sirve para el calcio en los huesos. Quiero decir que me ha ayudado. María Guadalupe Domínguez: ¿ir a natación con osteoartritis daña más las articulaciones o es un ejercicio que está recomendado? Rosalba Heredia: yo tengo 65 años y me truena mucho la rodilla derecha, incluso ahora me duele mucho y me dicen que es gonartrosis. Gonartrosis, sí, es que aquí está gonartrisos. Por lo que me gustaría saber si es lo mismo. Y tengo un huesito en el hombro que como que se me salta. Es un hueso del hombro izquierdo y se lo adjudico a una maleta que cargué. Fue una maleta como de 5 kilogramos y medio pues trabajaba como agente de ventas. Ok, subía y cargaba todos los días y también caminaba mucho, por lo que quería saber si es lo mismo o no. Arturo Escobedo: he visto anuncios en la televisión de que se están aplicando el ozono para quienes padecen osteoartritis. ¿Qué tan efectiva es esta alternativa? Columba Ureña Nájera: tengo un nieto que desde que nació padece osteoartritis. Actualmente tiene 9 años, pero continuamente lo inyectan por el dolor que le causa la enfermedad. Quiero preguntarle al doctor Aguilera Cepeda: ¿tiene remedio el niño o es
complicado. Lucía P.B. Sánchez, tengo 40 años. De niña hice ballet desde los 15 años. Danza folclórica, corro desde los 30. Hace 7 años me embaracé y me dolían las rodillas. Me hicieron radiografías y salió desgaste de cartílago. El ortopedista me dijo que debía dejar de correr, tomar aspirina para el dolor y que debía operarme. Esperé la operación por 2 años, pero como no era de urgencia, iba a tardar más. Cada vez tenía y sentía más dolor y subía de peso. Hace 3 años decidí volver a correr y el dolor casi desapareció desde el principio. No he querido volver con el ortopedista. Es posible que el diagnóstico no haya sido correcto o que mis articulaciones se hayan regenerado. ¿O será que necesito la operación y en algún momento volverá más fuerte el dolor? ¿Existe para las personas que hayan dejado el tratamiento, a lo mejor que lo hayan interrumpido o que hayan dejado de ir con el médico, un regeneramiento por sí solo? Ya dijeron que no existe un regenerador del No, pero cartílago. el reposo per se puede ayudar a que el paciente se haya sentido mejor. Si cambió un poquito las condiciones de su cuerpo, bajó un poco de peso, está haciendo ejercicio de forma consciente, o sea, sin forzarse mucho, sí puede haber una mejoría. Seguramente la articulación no va a mejorar como tal, pero sí las características inflamatorias que ya se habló de alrededor de la articulación, tendones, músculos, cápsula articular, que pueden estar mucho mejor. Con respecto al ozono, hay clínicas que prometen que con el ozono van a rejuvenecer el cartílago y no es cierto. O sea, revivir el condrocito, ese 2% de células que hablábamos hace un rato, que son las que producen toda la matriz cartilaginosa con ozono, no es posible. En algunos casos los pacientes se sienten mejor, como aplicar cortisona, hay una mejoría sintomática por el efecto básicamente del ozono, pero no regeneran el cartílago. Muchos de mis pacientes que fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos de reemplazo protésico recibieron ozono, recibieron plasma rico en plaquetas, recibieron células madre y persistieron con molestias y tuvieron necesidad de operarse, obviamente con mucho menos dinero porque ya habían gastado mucho dinero en ese tipo de tratamiento. Lo que digo, ojo con lo que gasten, hay cosas, aquí están los especialistas, las cosas que no sirven, no las usen. Me voy a arrancar con todas las preguntas, vamos a cubrir todo lo que quedó pendiente aquí en público y en las llamadas, muchas de ellas ya se contestaron. Primero que nada, ya nos dijo el doctor que tronarse los dedos, la gente que se los truena no es conveniente, la gente que le truenen las articulaciones y a todos aquellos ustedes que tienen un caso específico como si se les bota un hueso o tienen bolitas en las rodillas, vayan con el médico para que les dé un diagnóstico específico. Luego, ya la inyección de regeneración de cartílago ya se dijo que no funciona. La persona que habla de ciática, que si pueden decir cuál es la diferencia entre una ciática y una osteoartritis o osteoartrosis, que es lo mismo. La ciática es un trastorno neurológico. Es una compresión del nervio que puede ser causada por muchas cosas. Puede ser el disco intervertebral o puede ser en una persona adulta mayor una osteoartritis en la cual se cierra el agujero por donde sale la raíz nerviosa, o puede ser un problema inflamatorio, pero no es osteoartritis, es otra cosa totalmente diferente. Y hay que investigar qué causa es para dar el tratamiento específico. ¿El frío y la humedad tienen que ver con este problema? Sí. Sí, duelen más, es real. Es real, las gentes que tienen algún problema reumatológico, independientemente sea osteoartritis, artritis reumatoide, lupus, sí, las articulaciones duelen más. No sabemos bien la causa, el por qué, pero el 70% de la gente con humedad fría y frío les duele más. Gonartrosis, ya preguntaron varias veces y ya nos aclararon aquí que es lo mismo que osteoartritis de rodilla. Gonartrosis es osteoartritis de rodilla, exactamente. ¿El condroitin sulfato y la glucosamina sirven o no? Porque aparentemente se venden como pan caliente y una cosa que dijo el doctor, no se venden en la farmacia como medicamentos. Sí, yo les diría, si no es un medicamento, no voy a decir ningún nombre, pero si no es un medicamento que se compra en la farmacia, yo no lo receto. Y les voy a decir rápidamente por qué. Hay un estudio de hace como 10 años que se hizo en Canadá y otro en Estados Unidos. Agarraron 17 marcas de diferentes establecimientos comerciales. Ninguno tenía lo que decía que tener la botellita o el frasquito.
¿Por qué? Pues es muy simple, son suplementos. Un gansito es un suplemento, unas papitas es un suplemento. ¿No? La cosa aquí es que Entonces, todo lo que son suplementos no están regulados tampoco Exacto. por la COFEPRIS, entonces podemos saber exactamente la calidad del medicamento y está diciendo que si no nos funcionan, no tiremos el dinero a la basura. Mitos sobre la cirugía, doctor. Hay gente que dice que después de los 60 ya es muy tarde y luego acabamos de ver un caso de Patty, que ya muy joven se operó. ¿Es verdad que existe un límite? Hay una implicación desde el punto de vista económico y sobre todo en las instituciones de salud pública. Hay una implicación de que la persona no quiere aceptar que requiere un tratamiento quirúrgico y anda buscando otras opciones milagrosas. Las prótesis no tienen una edad específica en la cual se puedan colocar. Hay pacientes con artritis reumatoide juvenil que requieren prótesis a los 17 años de edad. Hay pacientes que tienen 85, 87, 90 años de edad y que requieren prótesis. La cirugía ofrece arriba del 90% de posibilidades de éxito. Si el paciente con osteoartritis no se opera, tiene 100% de posibilidades de estar cada vez peor. Y que llegue un momento en que le cueste trabajo sentarse en la taza del baño o levantarse de la taza del baño. Entonces, hay que estar conscientes, acercarse a gente con experiencia y buscar la posibilidad siempre de obtener un buen tratamiento quirúrgico en una institución en donde se haga rutinariamente el procedimiento quirúrgico. Ok. Corredores que mejoran con correr, ¿qué les recomendamos? ¿Que sigan corriendo? Sí, Ok. definitivamente sí, pero de manera adecuada y de preferencia que no sean carreras muy prolongadas. Prolongado, estamos hablando de más de 5,000 metros. Ok, perfecto, doctor. Tratamiento, efectos colaterales de algunos tratamientos como el cáncer de mama pueden dañar articulaciones. Sí. Pero ahí sí se pone en una balanza que es... No, ahí es muy simple. Yo veo gente que tiene, como la señora que hablaba, de que tiene un cáncer de mama, desgraciadamente, y que usa un inhibidor de aromatasa. Entonces sí, efectivamente ahí hay que cuidar no solamente la articulación, porque hay casos, o sea, está muy demostrado que el estrógeno tiene una función en la articulación. El otro es el hueso. Entonces yo le diría a las personas que tienen cáncer de mama y que tienen tratamientos de estos, acudan con un reumatólogo porque él es el que creo que está más indicado para prevenir problemas óseos, osteoporosis específicamente, y problemas articulares. Hay una pregunta que ha sido recurrente. ¿Hay una dieta que cura la osteoartritis? ¿Tiene un impacto la dieta y algún medicamento? Hay que tener una dieta sana. Yo creo que todos mis compañeros, los médicos, usted mismo, sabemos que una dieta sana ayuda prácticamente a una buena vida, una buena calidad de vida en general, pero no hay grenetinas con jugos de naranja que regeneren los cartílagos. Yo quisiera también hacer un comentario, y lo vimos en el programa de osteoporosis. Hay mucha confusión entre lo que es osteoartritis y osteoporosis. Osteoporosis es la descalcificación de los huesos que no duele. Duele cuando se fracturan los huesos. La osteoartritis es el proceso degenerativo de las articulaciones, que eso sí, normalmente se asocia a dolor. Y los tratamientos son diferentes. Preguntó un paciente reumático que si puede tener lupus, artritis reumatoide y osteoartritis a la vez. Híjole, un maestro me decía que en la medicina nunca hay que decir ni nunca ni siempre. Entonces yo diría, sería del 0.00001% que tenga lupus y una osteoartritis. Porque lo hablamos el día que hablamos de lupus, que muchas veces se puede confundir una cosa con otra y muchos de ellos se acompañan de dolores articulares. Sería excepcional, yo diría, sería excepcional, no, muy poco probabilidad. Ok, se nos va el tiempo. Plasma, ¿el plasma funciona? Plasma rico en plaquetas es un cicatrizante. Normalmente lo que ayuda es a cicatrizar las lesiones, pero no genera cartílago nuevo. Genera una cosa que se llama fibrocartílago, que es un tejido fibroso que sustituye al cartílago normal. Es incompetente y no puede cumplir las funciones de un cartílago normal. Al paciente le sigue molestando su articulación. Ok, ¿cómo diferenciar con fibromialgia y artritis reumatoide? Y hablando de artritis reumatoide, que hay exámenes de sangre, más los estudios de laboratorio, y fibromialgia, que todo sale normal. La fibromialgia es un diagnóstico eminentemente clínico, sí tiene que verse visto por un agente verdaderamente que sepa de la fibromialgia, porque puede pasar las dos cosas. Uno es sobrediagnosticar algo que no es fibromialgia o subdiagnosticar algo que sí es fibromialgia y que el paciente anda por muchos lados sin tener un diagnóstico apropiado. Ya tuvimos aquí un programa de fibromialgia aquí en Diálogos en Confianza, se pueden meter a YouTube y ahí lo van a encontrar. ¿Sirven los quiroprácticos? Sí y no. ¿Por qué?
Sí, no. ¿Por qué? Depende de qué quiropráctico. ¿Hay alguna asociación de quiroprácticos en nuestro país? Como ya se habló que en Así medicina todas las especialidades están respaldadas. ¿Se puede buscar una página de quiroprácticos o colegio mexicano de que sean quiroprácticos? sobre todo licenciados en quiropráctica, porque hay técnicos en quiropráctica. Que sean licenciados en quiropráctica, eso es importante. Y eso puede servir como un tratamiento coadyuvante y vuelvo a lo mismo, no cura. Ok. Y yo quisiera aclarar ahí, el paciente cuando va con el quiropráctico normalmente va y se acuesta, y el quiropráctico es el que hace el ejercicio, ¿sí? Entonces el que está fuerte es el quiropráctico, no el paciente. Entonces yo creo que ahí es muy importante considerar que el proceso de rehabilitación es de que el paciente se mueva. Hay movimientos pasivos, hay movimientos activos, pero es muy importante que el paciente se mueva. Claro. Yo en lo personal no estoy tan de acuerdo con los quiroprácticos porque les dicen que les acomodan algo que no traían desacomodado. El paciente se siente bien porque le dan masoterapia, le dan un masaje, se para a caminar, se siente bien, pero a los 15 minutos, a la media hora, vuelve a tener los vicios de postura que tenía. Okay. Y lo único que sucede es que el paciente nada más llega y se acuesta y recibe un tratamiento que se llama pasivo. Ok, infecciones y osteoartritis. Sí. Por ejemplo, alguien preguntaba que si una caries pudiera provocar algo. Y es cierto, igual hasta una endocarditis. Es decir, cualquier procedimiento infeccioso, cualquier padecimiento infeccioso puede migrar a una articulación. Se nos están acabando el tiempo, me están pisando. ¿La grenetina, las gelatinas funcionan? No. Ok, no. Perfecto. ¿Natación? Sirve. Ok. Sí sirve. Nos preguntan sobre ustedes, vamos a poner en nuestras redes sociales ahorita al final del programa todos los datos de los médicos que están acompañándonos aquí en el panel para cualquier tipo de duda o pregunta que tienen. Y aquí puse yo al final de todas mis preguntas, hay muchos casos específicos y vuelvo a lo mismo, se nos acabó el tiempo, pero tienes que individualizar cada caso. No hagas consultas por mensajito, no hagas consultas por tele, no hagas consultas por mail tampoco. Ve con el médico, ya lo dijeron en la clínica, es importantísima, es clave que te traten adecuadamente y no caigamos en charlatanería, no desperdiciemos nuestro dinero en donde no toca desperdiciarlo. Se nos acabó el tiempo, les doy las gracias a nuestros panelistas de acompañarnos y a ti también, Oscar, que estuviste ahora sí con una gran cantidad de llamadas, preguntas, etcétera. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias a quienes participaron, no se pierdan el programa, como ya lo decías, en YouTube a partir de hoy en la noche o mañana a más tardar. Bueno, pues ahí lo tienes, esto fue Diálogos en Confianza, qué gusto estar aquí con ustedes, nos vemos la próxima semana, muchas gracias.